Hola, espero que se encuentren muy bien. Es un gusto para mí estar con ustedes aquí en una grabación del Observatorio Universitario de Negocios Internacionales. Y el gusto es porque estoy con dos colegas muy impresionantes en términos del conocimiento que tienen y de lo que nos van a compartir el día de hoy. Y bueno, pues es un gusto saludarte, Catherine. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Muy bien, gracias. Perfecto, Kat. Y bueno, le voy a decir Kat a Catherine porque yo le tengo confianza. Ustedes, bueno, se la van a tener que ganar más adelante. Y también está Angie. ¿Cómo estás, Angie? Muy bien, gracias. Perfecto. Me da mucho gusto que estén el día de hoy con nuestras amigas y nuestros amigos del Observatorio Universitario de Negocios Internacionales. Vamos a aprender de la mano de Kat y de Angie el tema de gobernanza de datos. Los datos el día de hoy es algo fundamental, se dice mucho de ellos, pero van a ser precisamente Catherine y Angélica quienes nos van a comentar más a profundidad alrededor de ellos con este tema que eligieron precisamente para iniciar. Vamos a platicar un poquito al inicio de esto de quiénes son Catherine y quién es Angélica. Y vamos a empezar contigo, Angélica. Tú eres de la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Perdón, estudiaste economía en la facultad. Cuéntanos cómo fue tu llegada a la FES Aragón de la UNAM, qué has hecho, te gustó tu carrera, qué aprendiste. Dinos un poquito más de la tres veces heroica FES Aragón, lo digo porque yo también soy egresado de FES Aragón y les adelanto que Catherine también. Nos venimos a encontrar en este proyecto. Bueno, muchas gracias. Yo entré por examen de admisión. Entré en el año 2019. Elegí la carrera de economía porque es una carrera que incluye matemáticas, historia, administración, contabilidad y filosofía. Es una carrera que creo que incluye todo, puede ser muchas cosas y por eso me gustó. Em, ya tengo experiencia laboral que afortunadamente pude iniciarla desde antes de concluir la carrera. Inicié como analista de presupuestos en MetLife. Fue aquí donde encontré pues un primer acercamiento al análisis de datos, ya que me estuve expuesta a grandes cantidades de datos que normalmente eran transacciones bancarias y de presupuesto. Terminé esta estadía en MetLife junto con mi carrera porque estaba como becaria. Ambas las concluí en diciembre del 2023 y entré a trabajar a desarrolladora del parque, que es una constructora. Aquí desempeño el puesto de analista de datos y también estoy expuesta a muchísima información bancaria principalmente. Súper. Pues bueno, tienes un gran recorrido, es interesante lo que has realizado a tu corta edad y bueno, esperemos con creces que esto que estás haciendo también tenga un significado muy profundo para quienes te vamos a seguir en este curso. Muchas gracias, Angie. Y cuéntanos de ti, Kat. También eres de la FES Aragón, no conocías, por lo que sé, a Angie, se vinieron a encontrar aquí en el proyecto y también estudiaste economía en la misma facultad. ¿Cómo llegaste a economía? ¿Cómo fue este encuentro con Angie, contigo? ¿Cuál ha sido tu trayectoria? Porque también tienes una trayectoria interesante y estás en estos momentos también en ese proceso, yo diría, muy característico en términos de lo que son los valores de educación continua en un diplomado. Cuéntanos de eso, por favor. Sí, gracias. Así es, yo también bueno, estudié la carrera de economía en la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Yo no conocía a Angie porque Angie es una generación debajo de la mía y ella iba en la mañana y yo en la tarde, entonces nunca coincidimos realmente en ninguna clase, pero nos venimos a encontrar aquí en este proyecto y estoy muy feliz de conocerla. Y pues yo entro por pase reglamentado a la carrera. Entro principalmente por el interés en el manejo de las paqueterías que se presenta en el plan de estudios de la FES Aragón. Y pues me gusta mucho la carrera porque, como comenta Angie, tenemos muchas opciones de especialidades, vemos un poco de todo y se podría decir que somos un poco todólogos, ¿no? Me parece muy interesante. Yo comencé mi historia laboral como becaria en una empresa que se llama Exdata. Actualmente trabajo para ella, ya llevo 2 años y medio de antigüedad en esa empresa. Soy analista de datos, manejo proyectos de pricing y manejo proyectos de RH.
En los proyectos de pricing principalmente monitoreamos los precios del mercado y procuramos ser el mejor precio. Y en los proyectos de RH buscamos reducir el porcentaje de rotación anual, ya que de esta forma se le ahorran costos a la empresa. Actualmente estoy estudiando un diplomado en ciencia de datos en el Instituto Tecnológico de Monterrey. También he tomado cursos en manejo de softwares de visualización, de limpieza y de procesamiento de data, y otro curso también en la Academia Bourbaki sobre Machine Learning e inteligencia artificial. Entonces, pues procuro estarme actualizando constantemente, me gusta mucho mi trabajo y aspiro a ser científica de datos. Muy bien, pues es un gusto estar con ustedes. La verdad es que este proyecto de geopolítica y geoeconomía de la información surge en el marco del Observatorio Universitario de Negocios Internacionales y aprovecho el momento para agradecerle al doctor Raúl Gerardo Paredes Guerrero, el director de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Curiquilla, la ENES Curiquilla de la UNAM, pues todas las facilidades que nos has dado en el observatorio para llevar a cabo este tipo de proyectos, lo mismo a la doctora Aurea Orozco Rivas, quien es nuestra secretaria académica en Escuriquilla, y un saludo también a la doctora Marta Cecilia Herrera García, que es precisamente la responsable del observatorio y nos da todas las facilidades para que podamos llevar a cabo esta actividad. Y bueno, dentro del mismo OUNI es donde se genera este proyecto. En un primer acercamiento con Angie hablábamos precisamente de la importancia de los datos y cómo estos pues están impactando a nivel internacional. Tenemos un proyecto paralelo en el que ya pues estamos prácticamente las tres, que tiene que ver precisamente con los datos o con la gobernanza de datos en 2024 y las elecciones que están desarrollando justo en este momento. Y de ahí sale esta necesidad, ¿no? De explicar qué es la gobernanza de datos. Y bueno, encontramos a dos personas muy comprometidas, como lo dijo Kat, con la educación continua, con esta formación prácticamente permanente. Y me gustaría que pues sean ustedes quienes vayan desarrollando toda esta información. El día de hoy ser yo su estudiante y pues probablemente ahí compartirles mis dudas sobre lo que nos traen el día de hoy, y a nuestras y nuestros invitados para este curso. Probablemente ahí encontrarán en la descripción del video algunas características o algunas recomendaciones para que puedan seguir adelante con el curso. Y les pedimos que nos puedan seguir en las redes sociales del Observatorio Universitario de Negocios Internacionales. Busquen en su motor de búsqueda, valga la redundancia, favorito, o UNAM, y nos pueden encontrar en Instagram, en TikTok, en Facebook y obviamente por esta red social que es YouTube. Y tenemos una página electrónica que es Observatorio Universitario de Negocios Internacionales, .unam.mx, y ahí nos pueden ustedes seguir. Y bueno, sin más, les dejo, eh, colegas, que ustedes nos lleven por este mundo de la gobernanza de datos. Adelante. De acuerdo, muchas gracias. Pues este curso lo vamos a dividir en 3 clases. La primera clase va a ser acerca de los conceptos básicos de la gobernanza de datos. La segunda clase acerca del ciclo de vida de los datos, la seguridad y privacidad y casos de éxito de empresas conocidas. Y la tercera clase vamos a practicar un caso en R. Va a ser muy entretenido y les vamos a estar diciendo cómo descargar el software y qué paqueterías estarían utilizando. Bueno, nuestro primer tema va a ser la introducción a la gobernanza de datos. Para esto hay que definir qué es la gobernanza de datos. Se refiere a las políticas y procedimientos que se implementan para garantizar que los datos de una organización sean precisos y que se manejen correctamente cuando se ingresan, se almacenan, se manejan, se acceden y se eliminan. En otras palabras, la gobernanza de datos es un conjunto de reglas y procesos que ayudan a asegurarse de que los datos son manejados de manera correcta y segura en una organización. ¿Cuál es la importancia de la gobernanza de datos? Pues es que todas las organizaciones dependen cada vez más de los datos para cada aspecto de su negocio. No pueden permitirse no tener un plan de acción para el manejo de la información. Los datos están en el centro de todas las funciones informáticas y tecnológicas, como el servicio al cliente, la logística, el control y procesos, la ingeniería, el diseño.
pero no solamente se centra en funciones tecnológicas, también lo podemos ver en otros contextos, como en el sector financiero, cuando se trata de la precisión y la integridad de los datos, en el sector salud, cuando se trata de la confidencialidad de los pacientes o la precisión de los registros médicos, y en el sector gubernamental, cuando se utilizan para garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y la eficacia en la gestión de datos públicos. ¿Cuáles son los beneficios de la gobernanza de datos? Que tenemos datos mejores y más confiables. Es decir, que los usuarios toman mejores decisiones al tener datos más precisos. Y esto nos lleva a una sola versión de la verdad. Es decir, que al todos los departamentos estar coordinados, ya no va a haber discusiones acerca de qué hoja de cálculo o qué número es el que está correcto. El cumplimiento de normativas regulatorias. Bien, esto lo vamos a abordar más a detalle un poco más adelante, pero hay que recalcar que los auditores y las personas de regulación no se encargan de analizar los datos, más bien se encargan de asegurarse de que los datos que se recopilan, se almacenan y se gestionan se hagan de acuerdo a las regulaciones. La reducción de costos. Al tener políticas ya claras sobre qué datos son los que se van a manejar, a recopilar, también se reduce los costos de almacenamiento y también tenemos una reducción de riesgos. Es decir, se evitan costos derivados de incidentes de seguridad y recuperación de datos. También tenemos cuáles son los desafíos. Uno de los desafíos es la rápida proliferación de datos que solo se está generalizando con el tiempo. Es decir, que cada día hay más datos. Y como cada día hay más datos, es más difícil manejarlos, más difícil decidir qué datos son los que voy a escoger. Otro problema son los problemas organizativos y de personal. Aquí encontramos tres problemas principales, que es la falta de habilidades y capacitación. Para tener una gobernanza de datos, pues hay que tener capacidades específicas y no siempre se cuenta con ellas. Tenemos la resistencia al cambio. Cuando se implementan nuevas políticas, pues normalmente las personas de una organización al ya trabajar de una manera, les cuesta mucho trabajo poder adaptarse a nuevas políticas. Y la falta de colaboración interdepartamental. La gobernanza de datos requiere la colaboración de múltiples departamentos y equipos dentro de una organización. Si estos grupos no están dispuestos a colaborar o si hay rivalidades entre ellos, puede ser difícil establecer y mantener estándares de datos dentro de una organización. Ahora vamos a ver los procesos y procedimientos. El objetivo principal de un gobierno de datos es asegurar que toda la información que se maneja sea 100% confiable, por lo cual se establecen algunas pautas que pueden variar de organización a organización, pero aquí ponemos algunas que podrían servir para la implementación. Establecer responsables, es decir, que vamos a establecer a un departamento o a una persona el proyecto de la gobernanza de datos. Estas van a ser las encargadas de gestionar el control del gobierno de datos y van a ser las que definan las políticas, cómo se va a comunicar y pues cómo se va a medir la calidad de los datos. Luego tenemos este paso de establecer responsables. Lo vamos a ver un poquito más adelante porque vamos a hablar de los roles y responsabilidades que se tiene dentro de la gobernanza de datos. Después tenemos definir las metas. Estas metas tienen que ser positivas, recordando que el objetivo siempre va a ser el crecimiento y desarrollo de la organización. Deben definirse a fondo para que puedan medirse y tienen que ser precisas. Un ejemplo de una meta que se puede definir, por ejemplo, es el departamento de ventas, que necesita mejorar
la calidad de los datos de los clientes y de los prospectos para poder realizar mejores estrategias. O por ejemplo, el departamento de diseño que requiere información del mercado de calidad para que puedan realizar productos que sean coherentes y que puedan cumplir con la satisfacción del cliente. La definición de las métricas es nuestro tercer paso. Para llevar a cabo este paso hay que definir un indicador concreto que sea fundamental en cuanto a dar respuesta al proceso de cómo se está consiguiendo estas metas. El ejemplo de métricas para la gobernanza de datos podría ser el porcentaje de datos completos y precisos, el porcentaje de datos duplicados, tiempo medio requerido para encontrar y acceder a los datos, etcétera. La definición de políticas, que las políticas nos proporcionan un marco claro y consistente para la gestión de los datos. Establece reglas y procedimientos que todos deben seguir. Evita las confusiones y conflictos sobre cómo se deben manejar los datos. Y hay que comunicar estas políticas. Esto a través de una comunicación efectiva para que toda la organización esté al tanto de cómo se va a hacer la gestión de la información. Esto también ayuda a crear una cultura organizacional que apoye, que mejore la evaluación de los datos. Nuestro siguiente paso es medir los resultados. Medir permite conocer de primera mano si se han logrado las metas establecidas o si queda un largo camino por recorrer. Hay que tener en cuenta que no siempre se alcanzan los objetivos al 100%, por lo que constantemente se pueden estar haciendo cambios. Y el último, que también es muy importante, es el de realizar auditorías. Estas se recomiendan que se hagan constantemente y sirven para el cumplimiento normativo. También nos sirve para la identificación de riesgos y para la optimización de recursos. Y por último, nos puede dar garantía de calidad de datos. Al estar realizándose auditorías, pues es obvio que los datos van a ser más confiables. Volviendo al paso 1, tenemos los roles y responsabilidades que se asignan dentro de la organización. Estos pueden variar dependiendo del tamaño de esta y de la actividad de la organización. Tenemos primero al Chief Data Officer, que es el encargado, digamos que, de crear la gobernanza de datos. Es quien define las políticas, es quien define quién va a tener acceso en primera instancia, cómo se van a comunicar las políticas, etc. Tenemos el Data Steward, que son los responsables de la gestión diaria de los datos en su programa específico. Es una administración de los datos más en general, más empresarial, digamos, a gran escala de la organización. Tenemos al Data Owner, que es el propietario de datos. Es la persona o el departamento que tiene la responsabilidad primaria de los datos dentro de una organización. Son responsables de determinar quién tiene acceso a los datos, cómo se utilizan y cómo se comparten. El Comité de Gobernanza de Datos está compuesto por representantes de diferentes áreas de la organización y se encarga de establecer políticas y tomar decisiones estratégicas relacionadas con la gestión de los datos. El siguiente son los Data Users. Son aquellos que utilizan los datos en su trabajo diario. Tienen la responsabilidad de utilizar los datos de manera ética y conforme a las políticas establecidas. El analista de calidad de los datos son los responsables de monitorear y mejorar la calidad de los datos, identificando problemas y proporcionando soluciones para garantizar la precisión e integridad y consistencia de los datos. Aquí es importante no confundir el Data Quality Analyst con el Data Steward, porque el Data Steward se centra en la gestión estratégica y la gobernanza de datos en general, mientras que el Data
Quality Analyst tiene un enfoque más específico en la evaluación y la mejora de los datos. Y por último, tenemos al oficial de cumplimiento de datos, que este se encarga de garantizar que la organización cumpla con las regulaciones y con las regulaciones de la privacidad y la seguridad de los datos. Bueno, el siguiente bloque, vamos a empezar con la segunda clase, que sería el ciclo de vida de los datos. Y bueno, hasta aquí la clase de hoy. En la clase del día de hoy pudimos ver los roles, los beneficios y los conceptos básicos dentro de la gobernanza de datos. Pudieron tener una buena introducción gracias a Angie. Y pues cabe recalcar que es muy importante en el proceso del manejo de los datos desde el inicio hasta su eliminación, que todo debe ser confiable, todo debe seguir normativas y actualmente hay leyes que se dedican específicamente a garantizar el cumplimiento de estas normativas. Estas leyes las veremos más adelante en una siguiente clase. Y pues hasta aquí el contenido del día de hoy. Muchas gracias, Angie. Muchas gracias, Abdiel. Cuídense, un gustazo. Qué gusto aprender de ti, Angie. Gracias. Gracias, Angie.